Eh, Hola, hoy vamos a aprender qué son las técnicas de conteo en nuestra primera entrega. Hoy trabajaremos qué es el concepto y adicionalmente a eso cuál es el principio multiplicativo. Vamos a dar el concepto. Suponga que se encuentra al final de una línea de ensamble de un producto y que su supervisor le ordena contar los elementos de un lote que se ha manufacturado hace unas cuantas horas. Usted empieza a contarlas una por una y al final usted le da la respuesta al supervisor, que es 48.54 o 1000 o 5000 o cualquier otro resultado posible. Ahora, suponga que ese mismo supervisor le plantea la siguiente pregunta: ¿cuántas muestras o grupos será posible formar con los productos del lote? Si las muestras o grupos a formar son de 8 elementos cada uno de ellos. En el primer caso, pues es supremamente fácil cuantificar porque es solamente contar de manera discreta. Mientras que en el segundo caso ya se presenta una dificultad más grande. Para esto es necesario utilizar técnicas de conteo. Ahora, las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para numerar eventos difíciles de cuantificar. Veremos algunos ejemplos. ¿Cuántas comisiones pro limpieza del instituto se pueden formar si hay 150 alumnos que desean ayudar en esta tarea y si se desea formar comisiones de 8 alumnos? O ¿cuántas representaciones de alumnos pueden ser formadas si se desea que estas consten solo de alumnos de ingeniería química? Se desea que el presidente sea un químico, se desea que el presidente y el tesorero sean químicos. Para todos los casos se desea que las representaciones consten de 11 alumnos. ¿Cuántas maneras tiene una persona de seleccionar una lavadora, una batidora y dos licuadoras si se encuentra con una tienda de 8 modelos diferentes de lavadoras, 5 modelos diferentes de batidoras y 7 modelos diferentes de licuadoras? Aquí hemos visto algunos de los ejemplos en los que debemos utilizar alguna técnica. ¿Cuáles técnicas? Ahora veamos. El principio multiplicativo dice lo siguiente: si se desea realizar una actividad que consta de R pasos, en donde el primer paso de la actividad a realizar puede ser llevado a cabo de N sub 1 maneras, formas, el segundo de N sub 2 formas y así sucesivamente hasta N sub R formas, el principio multiplicativo implica que cada uno de los pasos de la actividad debe ser llevado a efecto uno tras otro. Veamos un ejemplo. Una persona desea construir su casa, para lo cual considera que puede construir los cimientos de su casa de cualquiera de dos maneras: concreto o bloque de cemento, mientras que las paredes las puede hacer de adobe, adobón o ladrillo. El techo puede ser de concreto o lámina galvanizada y por último, los acabados los puede realizar de una sola manera. ¿Cuántas formas diferentes tiene para realizar su construcción? Veamos la solución. En este caso tenemos que son 4 pasos porque son 4 estructuras: cimientos, paredes, techos y acabados. Para n sub 1 tendríamos 2 maneras, para el n sub 2 tendríamos 3, para el n sub 3 tendríamos 2 y para el n sub 4, que son los acabados, tendríamos una manera. Sería suficiente con multiplicar cada uno de ellos, 2 por 3 por 2 por 1, y obtendríamos el 12 deseado. Ahora veamos un segundo ejemplo. ¿Cuántas placas para automóvil pueden ser diseñadas si deben constar de 3 letras seguidas de 4 números? Si las letras deben ser tomadas del abecedario y los números de entre los dígitos del 0 al 9. Recordemos pues que las letras son 26 letras y los números son 10 números. Del 0 al 9 son exactamente 10 números. Vamos a leer las preguntas y vamos a empezar a resolverlas. Bueno, la pregunta pues es fácil de resolver porque si consideramos las 26 letras del abecedario, los 10 dígitos, o sea, del 0 al 9, entonces sería 26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10 y obtendríamos el resultado que estamos observando ahí. Para el segundo caso, pues como no se pueden repetir, entonces tendríamos 26 por 25 por 24, dado que cada vez que utilizamos una letra ya no la podemos utilizar. La primera vez utilizamos 26, la segunda pues ya utilizamos una letra, tendríamos que utilizar 25, luego 24, y en el caso de los números exactamente igual: primero 10, ya no tenemos un número, entonces utilizamos 9, luego 8, luego 7 y ahí terminamos. En el tercer caso, en el ejemplo, en la pregunta C, tendríamos cuántas de las placas diseñadas en el inciso B empiezan por la letra D. Pues como solamente tenemos una opción y es que la primera sea la D, entonces solo una opción, y para el otro caso pues ya tenemos 25 letras y hacemos exactamente la misma secuencia. Hay que tener en cuenta que nos están preguntando también que empiecen por el 0, o sea que utilizamos 1 para no utilizar. La primera opción sería el 0
sea una opción y de ahí en adelante 9, 8 y 7 respectivamente. Y para el último caso, ¿cuántas de las placas diseñadas en el inciso B empiezan por la letra D seguida de la G? Pues para el primer caso tenemos solo una opción que tiene que ser la D. Luego tenemos solo una opción que es la G y ya nos quedan solamente 24 letras. Y los números exactamente igual dado que no se pueden repetir. Vamos para el ejemplo 3. ¿Cuántos números telefónicos es posible diseñar? Los que deben constar de 6 dígitos tomados del 0 al 9. Considere que el 0 no puede ir al inicio de los números y es posible repetir dígitos o no es posible repetirlos. Vamos a empezar a resolver cada una de las preguntas. La pregunta A, pues tendríamos que el primer dígito tiene que ser 9 opciones porque el 0 no puede ir y como se pueden repetir los números, entonces ponemos 10, 10, 10, 10 y 10. En el segundo caso, pues el primero no puede ser el 0, o sea que de nuevo 9. El segundo sí puede ser el 0 y nos quedarían los otros 8 números, o sea 9. Y así sucesivamente, dado que no se pueden repetir, entonces sería 9 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Para el ejercicio C, pues para el primero solo tenemos una opción, debido a que la pregunta es cuántos de los números telefónicos del inciso B empieza por el número 7. Como tiene que ser el 7, solo hay una opción y ya en adelante utilizaríamos la misma técnica. Y para el segundo caso, que es la pregunta de cuántos de los números telefónicos del inciso B forman un número impar. Hay que tener mucho cuidado que el problema debe ser al final, o sea, la pregunta final, al final es que debemos enfocarnos, o sea, debemos empezar por al revés, empezamos con ese 5 porque solamente hay 5 números impares y nada en adelante utilizamos pues lo usual que tendríamos que utilizar en nuestras técnicas. Gracias por ver el video y espero vean mis próximos videos.